Bienvenidos a la ayudantía de aire comprimido. Primero vamos a empezar con una definición y algunos conceptos básicos para recordar lo que han visto en clase. Y luego vamos a pasar a un ejemplo que viene del libro de Atlas Copco y es bastante general sobre cómo hacer esto. Después en otros videos o en la ayudantía en sí vamos a ir a algunos elementos particulares del diseño de redes de aire comprimido. Y comenzaremos recordando, definiendo qué es el aire comprimido. Bueno, ustedes ya conocen el aire y también conocen conceptos como la presión. Entonces, esto es aire que se trae de la atmósfera, del exterior de algún lugar, y se comprime, es decir, se aumenta la presión. ¿Para qué sirve? Como lo define Atlas Copco, es un medio para almacenar y transmitir la energía. Es decir, que esto después se va a poder utilizar en distintas herramientas o procesos. Por ejemplo, en los taladros neumáticos, para que funcionen, se utiliza como fuente de ingreso de energía el aire comprimido para limpieza y soplado, para instrumentación y válvula, en cosas como automatización, cilindros neumáticos, para la pintura, para el inflado de neumáticos, entre otros. ¿Y para qué nos sirve? Y que sí es muy comúnmente mal utilizado en las empresas, es para limpiar ropa o limpiar zapatos, ya que puede traer problemas a eh, la salud, si por ejemplo tiene una herida o algo así, porque como les comentaba es aire a gran presión. Además también es estar mal utilizando la energía desde un punto de vista económico por lo que cuesta la energía y también medioambiental, por lo que significa hacer todo este proceso de que no es aire común y corriente, de meterlo en un compresor que consume energía eléctrica y aumentar su presión. Los compresores se pueden clasificar en dos grandes grupos, los compresores de desplazamiento positivo y los compresores dinámicos, y se diferencian en la forma en que logran este aumento de presión. Los de desplazamiento positivo reducen el volumen del aire que está confinado en un espacio, aumentando de esta forma su presión. Aquí en este GIF se puede ver uno de tipo pistón que les puede recordar a los típicos ejercicios de termodinámica del cilindro émbolo, cilindro pistón, que funciona precisamente de esa forma. Disminuye el volumen confinado, de esta forma aumenta la presión. También hay otros tipo tornillo, tipo scroll, que con una geometría diferente realizan el mismo proceso. Y por otra parte están los compresores dinámicos, que aumentan la velocidad del aire mediante un impulsor y luego transforman esa energía cinética en energía de presión. Los más típicos son los centrífudos axiales. Esto puede que igual les recuerde a las bombas que se ven en mecánica de fluidos, bombas rotodinámicas y así. Y también existen otro tipo de equipos que cambian la presión de los gases, como por ejemplo los eyectores y las bombas de vacío, pero no son tan utilizados en este tipo de sistemas que vamos a estudiar nosotros, así que no nos vamos a desviar para ese camino del vacío. Ya, el ejercicio lo adaptamos a partir de uno presentado en el manual de Atlas Copco sobre aire comprimido. Y antes de leerlo, les voy a presentar un poco del manual. Está acá. Eh, Hay distintas ediciones, esta es la octava. Y se divide en distintas secciones. Primero viene una de teoría, que esto en general son cosas que ustedes ya saben, ya sea por procesos térmicos u otras asignaturas. Y luego ya va a describir los compresores y los equipos auxiliares que se necesitan. Primero, como les mencionaba, los compresores de desplazamiento, de los dinámicos y otros tipos de compresores. Además, se describe los tratamientos que requiere el aire comprimido, porque ya que el aire, como tiene agua, muchas veces se necesita secar, dependiendo de la aplicación. Otras veces hay que poner filtro para evitar el polvo o evitar contaminación por aceite. Otras veces, por el contrario, hay que agregar aceite. Depende siempre de la aplicación. También es importante el sistema de control y de regulación que utilizan. En el otro capítulo hablan sobre el diseño y servicio de instalaciones de compresores. em, Desde las formas de tratamiento, las formas de refrigeración, porque muchas veces hay que optar por refrigerar estos sistemas, ya sea por agua o por aire o algún tipo de refrigerante. Muchas veces también pueden incluir recuperación de energía si las pérdidas son muy grandes. También es importante cómo quedaría diseñada la sala de compresores y cómo va la distribución de aire comprimido, ya que hay distintas formas. Hay que considerar también las pérdidas de presión, distintos caudales, el, el uso. También está la instalación eléctrica y el sonido. Si es necesario reducir este sonido de alguna forma, como cuarto capítulo viene todo lo relacionado a la economía, el costo y el análisis de ciclo de vida que se asocia más a el costo medioambiental. Y después vienen algunos ejemplos y aquí también está los anexos, donde se pueden encontrar diagramas y tablas interesantes que, por ejemplo, sirven para ver cuánto consume de aire algún equipo de los más típicamente utilizados. Y dicho eso, ahora podemos pasar nuevamente al ejemplo. Y dice así.
Se requiere seleccionar un compresor para abastecer una instalación industrial que utiliza aire comprimido en 3 puntos de consumo, los que se describen aquí al lado de la tabla. Cada consumidor opera con un requerimiento específico de caudal y de presión. Aquí nos mencionan el caudal si se fija en distintas unidades de medida y por acá también la presión de trabajo, que también está en diferentes unidades de medida. Listo. Se considera que la calidad del aire entregada por un compresor lubricado con aceite es suficiente para su aplicación y que el equipo seleccionado debe ser refrigerado por aire. Vamos a comenzar traspasando los datos a nuestra hoja de trabajo. Primero tenemos la información sobre los 3 consumidores de aire comprimido con los respectivos caudales y presión de trabajo de cada uno. Luego vamos a ir a una suposición sobre las condiciones meteorológicas, como que la temperatura ambiental normal es de 20 grados Celsius, la máxima alrededor de 30 grados Celsius y la presión ambiente de 1 bar absoluto. Y además una humedad relativa del aire, que igual nos interesa acá, de un 60%. Como tercer punto importante a considerar son las especificaciones que textualmente decía que es refrigerado por aire y lubricado por aceite, así que aquí no tenemos que suponer nada. Luego tenemos que partir con una conversión de unidades de medida, pues no está todo en las mismas unidades como nos dábamos cuenta aquí en esta tabla. Así que en particular vamos a transformar el caudal del primer consumidor a litros por segundo como los otros consumidores. Actualmente está en 12 metros cúbicos por minuto normales, o sea, en condiciones normales de presión y temperatura. Para eso tenemos una ecuación que es esta de acá, que viene igual del mismo libro Atlas Copco. Y para esto, ¿qué tenemos? Que el caudal en aire libre suministrado, UFAC, va a ser igual al caudal volumétrico normal, que ahora está en metros cúbicos minuto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a litros por segundo, no a metros cúbicos por segundo. Así que partamos por eso. Entonces, ¿cuántos litros caben en un metro cúbico? 1000 litros. ¿Y cuántos minutos hay, o cuántos segundos hay en un minuto? 60, ¿no es cierto? Un minuto, 60 segundos. Al multiplicar y dividir, esto nos quedaría en 200 litros segundo normales. Y ahora sí vamos a aplicar la ecuación del libro. Tenemos que Q de aire libre va a ser igual a esos 200 por la temperatura de entrada. Podemos ocupar la estándar de los 20 grados Celsius, pero como una condición de diseño un poco más exigente podemos poner los 30 grados Celsius, que fue lo máximo que consideramos. Lo importante acá es que eso tiene que estar en unidades absolutas, es decir, en grados Kelvin en este caso. Lo traspasamos así. Y aquí abajo esto queda dividido por la temperatura de referencia normal, que son 0 grados Celsius, como recuerdo. Y la presión normal es 1,013 bar. Y la presión de trabajo que tenemos es 1 bar. Y esto nos da como resultado 225 litros por segundo. Y eso respecto al caudal. Ahora sigamos con la presión, que si bien es cierto todo está en bar, están en distintas unidades absolutas y relativas. Solo el consumidor número 2 está en unidades absolutas y los otros dos están en unidades manométricas. Y de acuerdo a los fabricantes, aquí usualmente se utilizan las unidades manométricas para seleccionar el compresor requerido. Así que vamos a traspasar todos a manométrica. Es decir, la instalación número 2, presión 2, va a pasar de ser igual a 7 bar absoluto a 7 menos 1 bar manométricos, o sea 6 bar manométricos. Y ahora pasamos ya al dimensionamiento del compresor. Para eso primero vamos a estimar el caudal total, como la suma de los 3 caudales requeridos. Con el que recién calculamos más los otros dos de la tabla, tendríamos 377 litros por segundo normales. Pero siempre es bueno dejar un cierto factor de seguridad por posibles cambios, porque de repente se pueden traer más máquinas, más elementos, necesidades posteriores en general.
en general entre un 10 a un 20% de la capacidad teórica. Así que si consideramos eh, un 15% adicional, esto quedaría así, alrededor de 445 litros por segundo. Y ahora vamos a hacer algo parecido, pero con la presión. Y a diferencia del caudal que se distribuye o se va utilizando en cada una de las estaciones de trabajo, la presión que tenemos que considerar es una presión, por así decirlo, entre comillas, uniforme para toda la red de distribución. Entonces, ¿cuál es nuestro límite o lo que nuestro principal requerimiento es que tiene que alcanzar a cubrir a la máxima presión de todo? Así que calculamos el máximo entre la estación 1, 2 y 3, que sería 6, que se comparte para la estación 1 y 2. Y pensando ya en el consumidor 3, que nos conviene colocarlo más alejado del compresor, podemos colocar una válvula reductora de presión para que no vaya a tener problemas con su máquina trabajando a una presión más alta de la que debe. Entonces aquí va una válvula reductora. Pero hay otro punto importante y por eso les digo como relativamente o específicamente, porque como recuerdan también de mecánica de fluido, acá vamos a tener pérdidas de presión, caídas de presión, que va a ir disminuyendo por el solo hecho de fluir por la tubería y también por cada vez que pasa por algún accesorio de la red de distribución. Esto lo podemos calcular con todos los métodos que conocemos de ramos anteriores, de pérdidas de acid back, longitud equivalente, todas estas cosas que hemos visto. Acá, como este ejemplo es más general, vamos a asumir que se va a perder alrededor de 1,5 bar para ser conservadores. Así que en total la presión que requerimos para el compresor que deberíamos comprar sería 6 más 1,5 bar. En total 7,5 bar. Y con toda esta información tenemos que ir a escoger qué tipo de compresor vamos a utilizar, de los que vimos anteriormente en las diapositivas y también específicamente cuál es el que disponen los fabricantes o proveedores para comprar. Así que miremos cuál es la mejor opción. Así que tenemos que comenzar escogiendo a qué familia o a qué tipo de compresor específicamente pertenecería lo que tenemos que elegir en cuanto a los requisitos. Y para eso extraje aquí un gráfico que ustedes tenían en el PPT visto en clase, que lamentablemente está en otras unidades de medida, el caudal y la presión, pero lo podemos transformar rápidamente de esta forma de acá. Así que los 445 litros por segundo equivalen a casi 1000 CFM. Si lo localizamos aquí en el gráfico, aquí tenemos 10, 100, 1000, o sea, como por acá. Y la presión equivale a casi 100 psi, o sea, más o menos por aquí. Si nos damos cuenta, el punto de intersección cae en 3 de los polígonos o rectángulos que tenemos en el dibujo. Primero en los reciprocantes, que son los mismos de pistón, luego en los de tornillo y también en los centrífugos. Así que tenemos que escoger cuál es el que mejor se relaciona a nuestras condiciones. Para eso, respecto a lo que dice la misma teoría y los mismos manuales, tenemos que los de pistón son para regímenes de trabajo más intermitentes, para uso ocasional en laboratorios o en talleres de vez en cuando, no para un trabajo continuo. Y aquí el enunciado como que dejaba más entrever que era un trabajo más continuo, quizás una red industrial, como dice aquí, aunque no es tan específico. Y los centrífugos son para trabajos continuos y estables, más industriales a gran escala. Y si se dan cuenta, claro, pues aquí el punto de nosotros cae casi al principio de los centrífugos porque estaban generalmente diseñados o son mejores para mayores capacidades, porque también pueden ser más caros, más complejos de construir, y todos esos puntos a considerar. Y que ahora ya podemos ir a buscar en el fabricante, y lo que yo encontré preliminarmente sobre compresores de tornillo lubricado, que era lo que permitía también el mismo enunciado del problema, estas dos series o familias de compresores, la serie G y la serie GA. Y aquí, por ejemplo, dicen los rangos de presión de trabajo de 7,5 bar a 13 y de caudal también, que para los dos estamos dentro de los rangos de operación, de caudal y de presión. Además dice la potencia instalada del motor para saber también poder calcular después cuánto va a ser el consumo eléctrico. Y ahora tenemos que ir a ver específicamente cuál de todos los de esta serie o familia vamos a tener que elegir. Entonces vamos a ver los folletos de cada producto, que aquí tienen harta información relevante, pero nos vamos a ir directamente a la tabla donde podemos tener la información. Por ejemplo, aquí entramos con datos como la presión, los 7,5 bar, pero nos dice que el caudal es de apenas 20 litros por segundo.
Aquí vuelve a decir 7,5, pero el caudal es apenas de 32, después sube a 62 y más abajo 7,5, 7,4, 28, 60. O sea, específicamente estos no sirven para esta aplicación. Así que lo cerramos. Veamos los compresores de tornillo rotativo con inyección de aceite de esta familia acá. Vamos a la tabla. Por acá tenemos un caudal ya más grande, presión de 7,5, caudal de 319, muy bajo todavía. Aquí es 379, aquí de 592 nos pasamos un poco, pero podría ser. Y aquí hay uno mejor, el de 453. Y nosotros teníamos aproximadamente 445, 46 por ahí. Entonces con este estamos súper bien, porque nos sobra un poco de caudal. Recuerden que igual consideramos con un sobrediseño por si después había más requerimientos, así que ahora simplemente sobrediseñamos un poquito más el caudal. Así que este sería el compresor que podemos escoger preliminarmente. Después podemos seguir explorando las otras opciones, pero consideremos este. La potencia instalada del motor son 160 kW, el nivel sonoro es 78 dB y el peso de todos estos kilogramos. Y después ya se puede empezar a leer el manual completo que tiene más información sobre los diagramas de flujo de funcionamiento, la descripción de cómo funciona específicamente, cómo se puede ver algunos elementos, cómo se ve completamente el compresor y así. Y con esto finalmente hemos seleccionado el compresor, pero nos faltan todos los otros elementos de la red de distribución para tener completo el diseño. Como les comentaba al principio, normalmente se comienza calculando los consumos de cada una de las estaciones de trabajo, es decir, la presión y el caudal. Ahora eso ya era un dato. También necesitamos, para tener un diseño más certero, la caída de presión con las tuberías, que aquí se ejemplifica de forma muy básica, sí, pero lo más probable es que esto va a tener que enfrentarse a cambios de dirección, conos, codos, todas estas cosas. Esto probablemente no esté así por remales, sino que esté en serie o en anillo. Y luego de eso, ya uno puede ir a escoger el compresor, que fue lo que hemos hecho recién. Pero también hay otros elementos importantes como el depósito de aire, que funciona como nuestros estanques de inercia en los sistemas térmicos cuando hay que tener una cantidad de agua de respaldo, y que es lo mismo pero con aire, porque de repente un consumidor puede pedir más o los tres trabajar al mismo tiempo, o el compresor también, aunque es estable, no trabaja continuamente 100%, se abre y se cierra, por así decirlo. Y hay otros elementos, accesorios como filtros de aceite que se pueden requerir, filtros de polvo o secadores para la humedad del aire. Eso lo vamos a ver o en otro video o en otra ayudantía para ya no seguir alargando más así que esto fue todo por este video. Muchas gracias.